Buenos días a todos. Continuando con el cronograma de clases, hoy toca el primero de una serie de 3 teóricos sobre implantes. Los otros 2 teóricos los tendrán más hacia fin de año. En esta clase vamos a hablar de los conceptos básicos sobre implantes, su definición, indicaciones, del concepto de osseointegración, que es una condición necesaria para la función del implante en boca, de los tejidos blandos periimplantarios, del diseño macro y microscópico de los implantes y las enfermedades y alteraciones periimplantarias. Vamos a comenzar por definir qué es un implante dental. Según la definición del glosario de términos periodontales de la IAP, es un dispositivo generalmente diseñado en titanio con una forma cilíndrica cónica, roscado, y se coloca quirúrgicamente en el hueso maxilar para dar soporte a una prótesis. ¿Cuáles son las indicaciones de los implantes? Bueno, podemos utilizarlo ante la ausencia de una pieza única, evitando así colocar un puente que implicaría involucrar 2 piezas vecinas, o ante la ausencia de múltiples piezas, y aquí puede tratarse de un desdentado total o parcial. Los implantes sustituyen las raíces dentarias, dando un anclaje sobre el cual se va a colocar un pilar y sobre este se podrá diseñar distintos tipos de restauraciones prótesis. Estas van a poder ser fijas, como coronas individuales o feminizadas, puentes o prótesis híbridas, o prótesis de tipo removible, como son las sobredentaduras. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso vamos a ver una prótesis fija, que es una corona individual. Podemos también tener otra opción de prótesis fijas, que son los puentes, que pueden ser en desdentados totales o parciales. Por ejemplo, en este caso es un desdentado total en maxilar superior y fue tratado con un abordaje de 8 implantes y 4 tramos de puente, que van del 16 al 14, del 13 al 11, del 21 al 23, 24 al 26. Y el maxilar inferior es desdentado bilateral posterior y fue rehabilitado con un puente en el sector 4, que va de 45 a 47, y 2 implantes en sector 3, reemplazando la pieza 36 y 37 con 2 coronas que pueden apreciarse en la radiografía, están ferulizadas. Otro uso en prótesis fija pueden ser las prótesis híbridas. Estas pueden ser totales o parciales, en general son atornilladas y se clasifican en distintas complejidades en función de su construcción. Como ejemplo de prótesis removibles sobre implantes tenemos las sobredentaduras. Esta es una forma de solucionar el edenturismo total. En este caso se colocaron 4 implantes y una barra atornillada sobre esos implantes. La prótesis asienta sobre esta barra y esto le da gran retención. Otra opción para dar retención a las prótesis pueden ser distintos sistemas de atache. Y si nos remontamos varios años para atrás, podemos ver que el hombre ya ha intentado reemplazar dientes perdidos con diversos materiales de la naturaleza. Es así que del primer implante que se tiene constancia data de hace miles de años y corresponde a un trozo de falange insertado en el alvéolo de un segundo premolar superior derecho que fue encontrado en el cráneo de una mujer joven. También dentro de la cultura maya o egipcia se encontraron dientes de humanos o de animales, piedras, metales preciosos que intentaban reemplazar piezas dentales. En la Edad Media se realizaban trasplantes dentales, pero la transmisión de enfermedades y continuos fracasos llevaron esta tendencia al olvido. Ya hacia fines del siglo XIX se empezaron a utilizar alternativas a los dientes naturales, como ser distintos tipos de metales, pero fracasaban por su toxicidad. En la década del 40, y previo al desarrollo de los implantes que conocemos hoy en día, hubo varios diseños de implantes denominados subperiósticos, que estaban recubiertos de hidroxiapatita, y por eso se los ve aquí en la diapositiva de color blanco. Se hacía una incisión en la mucosa, se tomaba una impresión intraquirúrgica para obtener un modelo, y sobre este se fabricaban los implantes. El colgajo se suturaba y en una segunda cirugía se colocaban, dejándolos apoyados sobre el reborde. Esto producía reabsorción y los implantes se tornaban muy móviles porque se fibrointegraban. Ya hacia la década del 60, podemos ver a la derecha de la diapositiva 3 imágenes. Y encontramos ya distintos tipos de diseños de implantes. Estamos
A la izquierda de esa fotografía, los implantes en hoja. Para colocarlos se levantaba un colgajo, se tallaba un lecho en el hueso con una fresa, se colocaba el implante, y a través de la mucosa emergían varios postes de la misma estructura. Luego de una semana se fabricaba la prótesis. También generaban preimplantitis frecuentes y, por supuesto, se fibrointegraban. En el centro de la imagen de la derecha podemos ver implantes bicorticales de una sola pieza. Eran implantes largos que se anclaban en la basal mandibular. Y la imagen más a la derecha de la diapositiva son implantes transóseos, son similares a los bicorticales, eran largos y se fijaban también debajo de la basal con un dispositivo ARRI. Ya en la década del 50, y siguiendo esta línea de tiempo, aparece el Dr. Bradmark, y a partir de aquí es el punto de quiebre para la implantología moderna. En el año 1953, Bradmark y su equipo descubrieron accidentalmente el mecanismo de adherencia a un metal hueso. En ese momento, Bradmark estaba llevando a cabo un experimento para observar el proceso de cicatrización ósea. Para poder ver de manera microscópica la médula ósea, insertó una cámara óptica de titanio en la tibia de un conejo. Una vez finalizado su experimento, quiso retirar el cilindro de titanio para utilizarlo en futuros estudios, pero no pudo extraerlo debido a que se había formado hueso en contacto con el material. El tejido óseo quedaba integrado con el material. Observó que había un íntimo contacto entre la pieza metálica de titanio y el tejido óseo, y que este contacto era capaz de soportar a las fuerzas a las que estaba sometido el hueso. Entonces a este fenómeno lo llamó de osseointegración. A raíz de esto, comenzó a trabajar en los campos de la ortopedia y de la cirugía plástica, ya que existían posibles aplicaciones a prótesis orales, a articulaciones y extremidades. Y así fue como en 1965 se colocó el primer implante en un paciente desdentado. Ya en el año 1976, en Suiza, Schroeder publicó distintos estudios en los cuales observó que el tratamiento de la superficie del titanio lograba mejores resultados que las superficies pulidas. Es así que la modificación de superficie fue evolucionando y lo continúa haciendo hoy en día en busca de mejorar la cicatrización y disminuir sus tiempos. En el año 1982, en Canadá, se presentaron los resultados de un estudio clínico a 15 años que había realizado Bradmark con los tratamientos con implantes. Y en este momento se aprobó su uso en pacientes. Es así como hoy en día tenemos un montón de marcas a nivel mundial. Vamos a ver entonces qué es y cómo se llega a este fenómeno de osseointegración. La definición de Bradmark, y reformulada por Albertson en 1982, llama osseointegración al contacto directo entre hueso vivo e implantes a nivel de la microscopía óptica, es decir, que a nivel histológico no hay tejido fibroso interpuesto. Más adelante, Sarr y Albertson en 1991 definieron a la osseointegración como el proceso a través del cual se alcanza y se mantiene una fijación rígida y clínicamente asintomática entre un material aloplástico, que sería el implante, y el hueso durante la carga funcional del mismo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, una vez puesto en funcionamiento el implante, es decir, con su prótesis correspondiente, mantiene esta fijación rígida. La formación de hueso nuevo en el reborde alveolar después de la instalación del implante ha sido estudiada en distintos modelos animales, como los trabajos que aquí vemos, que son de Berglund en el 2003 y Abramson en el 2004. Ellos describieron la formación del hueso y la osseointegración con implantes instalados en mandíbulas de perro. Y utilizaron el siguiente modelo. Como dispositivo utilizaron, aquí lo pueden ver en el corte sagital, implantes de titanio con superficie rugosa. La distancia entre los pasos de rosca era de 1.25 milímetros y se conformó una depresión redondeada en forma de U de 0.4 milímetros de profundidad. Al colocar el implante, la rosca quedaba dentro del tejido duro, dando una fijación inicial o primaria del implante, y el espacio conformado entre la rosca y el cuerpo del implante formaba la cámara de curación.
Y es aquí donde hicieron las observaciones. Aquí se pueden apreciar 3 fotos donde vemos la preparación para colocar el implante, los implantes colocados, las tapas de cierre y la sutura realizada. Se obtuvieron muestras desde el momento de la instalación, que se consideró la hora cero, pero fue a las 2 horas de colocar el implante, y a distintos tiempos, 12 semanas de curación, se prepararon biopsias por desgaste y biopsias por descalcificación e inclusión en resina epoxi. En esta diapositiva podemos ver un corte sagital de una biopsia obtenida 2 horas después de la instalación del dispositivo, que se tomó como hora cero. En la foto de la izquierda vemos la rosca encajada en las paredes de tejido duro y entre los dos perfiles y el cuerpo del implante la cámara de curación. En más detalle, en la foto de la derecha, está a mayor aumento, vemos cómo se llenó de sangre y se ha conformado un coágulo, es decir que hay eritrocitos, neutrófilos y macrófagos en una red de fibra. A los 4 días se reemplazó el coágulo por tejido de granulación con células mesenquimáticas y neocapilares. Es decir, que en este momento tenemos un tejido conjuntivo provisional. A la semana ya puede observarse que parte del tejido de granulación fue reemplazado por hueso reticular, que recuerden es un hueso inmaduro rico en células. Estas zonas aparecían tanto en el centro de la cámara como en contacto directo con el implante. O sea que estamos ante la primera fase de osseointegración. A las 2 semanas, vemos hueso reticular en todos los compartimentos y rodeando al implante tanto en la parte apical como lateral. La mayor parte de la superficie está en contacto con hueso. A las 4 semanas, el hueso no formado se extiende desde la superficie ósea hasta la cámara y una capa continua de hueso reticular tapiza la mayor parte de la cámara. El hueso no formado pueden verlo en un azul más oscuro. A las 12 semanas se observa hueso laminar, con los ostiones, las trabéculas rodeadas por médula ósea, quiere decir que ya a esta altura tenemos un remodelado óseo. Y en la foto de la derecha, que es a 16 meses de curación, ya en esta imagen vemos la histología, donde se puede ver todo el implante rodeado de hueso laminar denso. La actividad remodeladora del hueso permite que se reemplace hueso viejo por hueso nuevo mediante 2 procesos, el proceso de reabsorción y el proceso de formación ósea. Esto requiere un equilibrio entre la actividad osteoclástica y la actividad osteoblástica, y esto se lleva a cabo a través de las unidades UOM, que son las unidades óseas multicelulares, que están formadas por un frente de reabsorción, constituido por osteoclastos, que está a la izquierda de la imagen, un compartimento central formado por vasos y pericitos, y un frente de depósito a la derecha de la imagen que está formado por los osteoblastos y por la matriz osteoide, que es la matriz orgánica neoformada. Esto responde a estímulos locales como ser la secreción de hormona paratiroidea, hormona de crecimiento, la leptina, calcitonina, que intervienen en el control de este remodelado óseo. Bueno, ¿qué pasa entonces con los tejidos perimplantarios? Las características de la mucosa perimplantaria se establecen durante el proceso de curación de la herida, luego del cierre de los colgajos tras la instalación del implante o después de la conexión del emergente. Esto da como resultado una fijación transmucosa de tejido blando que sirve como sellado y asegura la osseointegración y la fijación rígida del implante. La mucosa perimplantaria y la encía tienen varias características clínicas e histológicas en común, pero entre ellas también existen diferencias que se vieron reflejadas en el trabajo de Berglund y colaboradores en 1991. Ellos utilizaron un modelo animal en perros, realizaron las exoncias de premolares de un lado de la mandíbula, dejaron cicatrizar 3 meses, luego colocaron los implantes, esperaron otros 3 meses, colocaron los emergentes y los incluyeron a estos perros en un programa de higiene oral. A los 4 meses tomaron biopsias tanto de los sitios con dientes como de los sitios con implantes.
Si observamos este gráfico, podemos ver varias diferencias entre diente e implante. Si comparamos con el periodonto, los tejidos preimplantarios no tienen ni cemento ni ligamento periodontal. No hay fibras del tejido conectivo insertadas en la superficie del implante. La ausencia de periodonto también lleva a una menor vascularización de los tejidos perimplantares en la zona entre la cresta ósea y el epitelio unión, comparado con el tejido conectivo alrededor del implante. Vamos a ver más en detalle las diferencias, trazando una línea que pase a nivel de la cresta y poder dividir así en dos compartimentos, el supracrestal y el subcrestal. Bien. En el compartimento subcrestal vamos a observar, en la foto de la izquierda, podemos ver el ligamento periodontal y el hueso fasciculado o bundle bone que recubre el alveolo y presta inserción al ligamento periodontal. La cresta ósea está a un milímetro apical del límite amelocementario. A mayor aumento, podemos ver de izquierda a derecha dentina, cemento, ligamento periodontal y hueso que se ve como una línea punteada, el bundle bone, o sea el hueso fasciculado. La foto de la derecha, vemos un corte de un implante y a diferente magnificación es donde se observa el contacto directo del hueso con el implante. Al carecer de ligamento periodontal, el implante carece de propioceptores, que recuerde le dan al diente la noción espacial, de posición dental, lo que permite compensar también a través del tiempo y a pesar del desgaste oclusal y proximal el contacto interdentario, y son los responsables de la migración dental. Veamos ahora el compartimento supracrestal. En ambas imágenes de microscopía electrónica se evidencia la presencia de epitelio unido en una pieza dentaria en la fotografía a la izquierda y alrededor de un implante en la fotografía de la derecha. Es decir, que en los implantes también existe el epitelio unión, pero la diferencia está en que los implantes se observó que la unión del mismo a la superficie, que también se da por células DAT y hemidesmosomas, solamente ocurre en el tercio apical del mismo. En estas microfotografías, a la izquierda de un corte transversal de una pieza dentaria y a la derecha de un implante, vemos en las de menor aumento hay flechas que marcan el margen gingival, las células apicales del epitelio unión y la cresta ósea. El epitelio unión en ambos casos es de aproximadamente 2 milímetros, mientras que el tejido conectivo supracrestal es de 1 milímetro en el diente y 1,5 milímetros aproximadamente en el implante. Es interesante que veamos la diferente disposición de las fibras principales del tejido conectivo. En el diente se disponen en forma de abanico desde el cemento hacia la cresta y tejido blando marginal. Es decir, que están perpendiculares a la pieza dentaria, mientras que en el implante se disponen paralelas a la superficie del emergente. En un diente, entonces, el margen gingival sigue el contorno del límite amelocementario, mientras que en el implante, el margen de la mucosa sigue el contorno de la cresta ósea, en el caso de implantes múltiples, o la inserción de tejido conectivo de dientes adyacentes en el caso de implantes únicos. En esta diapositiva y en la próxima vamos a ver qué pasa con la conformación del espacio supracrestal cuando el espesor de tejidos blandos es diferente. En este trabajo de Berglund y Binder en 96, colocaron implantes en sitios edéntulos en la zona de premolar. Esperaron 3 meses de curación, conectaron los pilares en una segunda cirugía. En el lado izquierdo mantuvieron el volumen de tejido, mientras que en el lado derecho adelgazaron el espesor de mucosa hasta un espesor menor o igual a 2 milímetros. Dejaron cicatrizar y las biopsias realizadas a los 6 meses mostraban que el tejido supracrestal en todos los casos tenía una barrera epitelial de aproximadamente 2 milímetros y un tejido conectivo que iba desde 1,3 a 1,8 milímetros de espesor. En los casos de la mucosa delgada, la curación incluyó sistemáticamente una reabsorción ósea marginal para crear espacio y permitir dar lugar al componente epitelial y conectivo. Este fenómeno se considera normal o fisiológico, pero es importante
para hacer un diagnóstico diferencial con una pérdida ósea patológica asociada a una periimplantia, que veremos más adelante. ¿Qué pasa al colocar una sonda? Erickson y Linde, en 1993, realizaron este estudio experimental en perros para evaluar la resistencia de la encía y de la mucosa periimplantaria al realizar el sondaje. Los estudios demostraron que las diferencias en términos de composición tisular, organización e inserción entre la encía y la raíz dentaria por un lado, y entre la mucosa y el implante por el otro, hace que los valores de profundidad de sondaje sean diferentes en ambas situaciones. Observaron que la resistencia ofrecida por la encía fue mayor que la mucosa periimplantar, y como consecuencia la penetración de la sonda fue mayor en los sitios con implante. Quiere decir que la diferente disposición de las fibras del tejido conectivo hace que la profundidad de sondaje sea mayor en los implantes. Los estudios más recientes demostraron que la profundidad de sondaje es mayor en las caras proximales que en las caras libres, tanto en dientes como en los implantes, y mayor en los sitios con implantes que en los sitios de los dientes. Esto demuestra que el tejido blando alrededor de los implantes tiene menor resistencia al sondaje que el tejido blando adyacente al diente. Esto sugiere que la falta de cemento sobre la superficie del implante, así como la diferente orientación de las fibras, pueden estar asociadas con la variación observada en la resistencia al sondaje. Por último, vamos a ver qué pasa con la vascularización alrededor de un diente y alrededor de un implante. Estas fotos corresponden a un trabajo de Bergum de 1994, donde estudió la topografía del sistema vascular en ambos sitios. Se llenó los vasos con carbón, y de esta manera puede verse todo el recorrido en color oscuro, y luego se tomaron las muestras. La foto de la izquierda corresponde a una pieza dentaria, y las dos de la derecha, están a distintos aumentos, corresponden a un implante. En ambas fotos se pueden apreciar la red vascular, que es menor en el caso de los implantes, ya que no hay irrigación proveniente del ligamento periódico. Recordemos que en la encía las fuentes de irrigación provienen de vasos supraperiósticos que se ramifican en capilares que irrigan el epitelio oral y el plexo vascular lateral al epitelio húmero. Y por otro lado está el plexo proveniente del ligamento periodontal que va en dirección coronal para terminar en la zona supraalveolar de la encía libre. La mucosa periimplantaria, en cambio, depende pura y exclusivamente del vaso supraperióstico que se ramifica y forma capilares por debajo del epitelio oral y del plexo vascular situado inmediatamente por fuera de la barrera epitelial. En este gráfico lo vemos, o se puede apreciar mejor esas diferencias, y fíjense que falta toda la irrigación proveniente del ligamento periodontal. En cuanto al diseño macroscópico de los implantes, pueden ser muchos. Y estos van a variar en cuanto a sus formas, pueden ser cilíndricos o cónicos, el tipo de espiras, la distancia entre las espiras, si estas espiras llegan o no hasta el ápice, pueden o no tener tratadas las superficies, el tipo de conexión que tenga el implante con el emergente, el diámetro del implante, su longitud, pueden ser implantes autorroscantes o no, y cada sistema de implantes tiene un protocolo específico de fresado, quirúrgico y de carga de los implantes. En los implantes podemos identificar tres partes: la copa, hombro o plataforma, el cuerpo y el ápice. Tanto el diseño como las dimensiones de sus partes pueden variar. Tenemos diferentes longitudes que varían entre 4 milímetros y 16 milímetros, el diámetro puede ir de 3 a 6 milímetros, y es importante conocer el diámetro del cuerpo y de la plataforma del implante. Y en el caso de tratarse de implantes cónicos, el diámetro apical del mismo. En cuanto a la plataforma del implante, pueden presentar copa, como en la imagen de la izquierda, donde una vez colocado el implante, la copa queda en la porción transmucosa y se denominaría tissue level, en el caso de los implantes de Straumann. También son implantes de un solo tiempo quirúrgico.
porque una vez colocado el implante y suturado el colgajo, la plataforma del implante queda en contacto con el medio bucal. También pueden ser sin copa, como en el caso de la imagen de la derecha, que serían como los bone level de Straumann, que una vez colocado el implante queda a nivel de la cresta ósea. Se sutura el colgajo y el implante queda sumergido. Estos son implantes de 2 tiempos quirúrgicos, ya que requieren una segunda cirugía para conectar el implante al medio bucal a través de un tapón cicatrizal o un emergente para que la mucosa cicatrice en torno a él. Existen 2 tipos de conexiones, que es la forma en que se une la estructura protética a la copa del implante o a la plataforma del implante. Puede ser una conexión externa, cuando esta conexión está por fuera del cuerpo del implante, o una conexión interna cuando está por dentro del cuerpo del implante. Acá observamos el hexágono externo, que es el diseño más antiguo y que este fue totalmente superado por las conexiones internas, debido a que tienen más estabilidad y se han reducido los microgaps. En la conexión interna tenemos 3 variantes: la trilobulada, el hexágono interno o el cono. En cuanto al cuerpo del implante, tenemos implantes de paredes paralelas, como son los implantes cilíndricos, o de diseños cónicos, como son los implantes, los taper. Las espiras pueden estar más o menos separadas, ser más o menos autorroscantes y ser más o menos activos en su parte apical. Fíjense que hay diseños en los que las espiras llegan hasta el ápice y en otros no. En cuanto al diseño microscópico, tiene que ver con el material que están hechos los implantes y el tipo de superficie, si es lisa, como los implantes maquinados, o rugosas, que son implantes que tienen tratada su superficie. En cuanto a los materiales para la fabricación de los implantes, pueden ser implantes metálicos, como los de titanio puro o las aleaciones de titanio, pueden ser implantes cerámicos o que tengan algún tipo de recubrimiento de porcelana, como son los de óxido de aluminio o los implantes de siliconia, o pueden ser implantes de polímero. El titanio y sus aleaciones es el material que es más usado hoy en día para la fabricación de los implantes gracias a sus propiedades físicas, químicas, biológicas y biomecánicas. Acá podemos ver un implante con una superficie lisa o pulida que se denominan maquinadas. Y en esta otra foto vemos un implante con superficie tratada o modificada. A diferencia de la anterior, estas superficies tratadas son texturizadas. Las superficies de los implantes pueden ser modificadas mediante dos mecanismos, que van a generar irregularidades en su superficie o rugosidades. Pueden ser por sustracción, tenemos tratamientos que pueden ser el arenado, el grabado ácido, el doble grabado ácido, como son los implantes OsseoTite de 3i, pueden tener un tratamiento de arenado más grabado ácido. El arenado va a generar macro rugosidades y el grabado ácido micro rugosidades, y un ejemplo de estos son los implantes SLA de Straumann. Pueden tener oxidación anoica, como el Tionite de Nobel, o tener un tratamiento de sustracción a través de láser. Los tratamientos por adición, en cambio, pueden ser un recubrimiento de plasma de titanio, recubrimientos de hidroxiapatita, como el Nanotite de 3i, que tiene un tratamiento de doble grabado ácido más un recubrimiento de hidroxiapatita. Y también existen tratamientos por adición donde tenemos las superficies bioactivas. Entre ellas está, por ejemplo, la SLA Active de Straumann, que es un tratamiento de superficie extra luego del grabado ácido, que lo que va a generar es una superficie hidrofílica, que se hidrata más fácilmente al entrar en contacto con la sangre. Aquí vemos distintas fotos y lo que generan en la superficie del implante. Los objetivos de la modificación de las superficies tienden a aumentar la superficie de contacto entre hueso y implante, a mejorar la adhesión celular, a aumentar la interacción bioquímica entre hueso y implante y a acelerar los tiempos de desintegración. Si miramos los 2 gráficos de la derecha, el de arriba es una superficie maquinada y el de abajo una superficie tratada.
Y podemos ver que hay mayor adhesión celular en esta última superficie. Por último, vamos a ver las enfermedades y condiciones periimplantarias, cuyos criterios se establecieron sobre la base de que existen numerosos sistemas de implante con diferentes características de superficie, distintos protocolos quirúrgicos y distintos protocolos de carga. Estas enfermedades y condiciones periimplantarias fueron incorporadas en la última clasificación de enfermedades gingivo-periodontales, la cual se estableció en el 2017, y se habían dividido en 4 grupos, y el cuarto grupo es el que trató las enfermedades y condiciones periimplantarias. Aquí podemos ver el cuadro completo de la clasificación. En la parte inferior, todo lo que se refiere a los tejidos periimplantarios. Lo importante es que se incorporó conceptos que no estaban en clasificaciones anteriores, como ser la salud periimplantar, cuándo estamos ante un cuadro de mucositis o de periimplantitis, y también se consideran las deficiencias de los tejidos duros y blandos periimplantarios antes y después de la colocación de los implantes. Esta clasificación se basa en definición de casos, es decir, que establece cuándo estamos ante un cuadro de salud, de mucositis o de periimplantitis. Y para ello podemos utilizar distintos parámetros, como pueden ser el registro de placa, la profundidad de sondaje, cuánto es una profundidad en salud, cuánto es una considerada patología, la presencia o no de sangrado de sondaje, la presencia o no de supuración, la movilidad, y siempre en movilidad hay que diferenciar una movilidad debida a una fibrointegración del implante de una movilidad que se deba al aflojamiento de un tornillo o la fractura de un implante. Y la presencia o ausencia de pérdida ósea radiográfica. ¿A qué llamamos salud periimplantaria? Bueno, la salud periimplantaria se definió tanto a nivel histológico como a nivel clínico. A nivel histológico, nosotros sabemos que la mucosa periimplantar se forma durante el proceso de cicatrización, luego de la colocación del implante y el emergente. El tejido óseo va a tener una relación de contacto directo con la superficie del implante para asegurar su estabilidad. O sea que el hueso soporta el implante y la mucosa va a proteger al hueso subyacente. Histológicamente va a ser una mucosa, como vimos anteriormente, conformada por un tejido conectivo recubierto por un epitelio que puede estar queratinizado o no. Va a tener una altura promedio desde el margen hasta la cresta de 3-4 milímetros, de los cuales 2 milímetros van a corresponder al epitelio inmune, y 1 o 2 milímetros al tejido conectivo. Va a presentar algunas células inflamatorias en el conectivo lateralmente al epitelio inmune. Ahora, clínicamente, para yo hablar de salud, voy a tener que encontrar una ausencia de sangrado de sondaje, ausencia de signos visuales o signos compatibles con inflamación. Se puede dar esta salud tanto en implantes con soporte óseo normal o reducido, y para establecer salud periimplantaria no es posible definir un rango de profundidad de sondaje compatible con salud. ¿Por qué? Porque la profundidad de sondaje va a depender de la altura de los tejidos blandos periimplantares y de la localización del implante. Cualquier desviación de estos parámetros establecidos para lo que es salud deben ser usados para identificar algún grado de patología. Fíjense estas radiografías donde podemos ver imágenes compatibles con salud. De todas formas, siempre hay que cotejar la información radiográfica con la clínica para hacer un diagnóstico diferencial entre salud y mucositis, ya que la radiografía no me permite diferenciar estas dos situaciones. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que durante la cicatrización posterior y la carga del implante puede haber una remodelación de hueso que puede resultar con una reducción en el nivel de hueso marginal. Esta pérdida de hueso durante la fase de cicatrización varía entre las diferentes marcas de implantes y estaría relacionada al diseño del sistema de implantes usado. Vamos a definir ahora mucositis periimplantaria.
Es una lesión inflamatoria de tejidos blandos alrededor de los implantes con ausencia de pérdida de tejido óseo o pérdida ósea marginal continua. El factor etiológico principal es la acumulación de placa. La respuesta del huésped puede variar entre pacientes. El cigarrillo y la diabetes y la terapia con rayos podrían ser factores modificadores. Aquí vemos una foto clínica de una mucositis periimplantar y si observamos todo el tejido alrededor de los implantes, podemos ver signos compatibles con inflamación, como el edema, el eritema. El signo característico principal de la mucositis periimplantaria es el sangrado al sondaje positivo. También pueden aparecer signos de edema, puede haber o no supuración, y los signos clínicos son necesarios para el diagnóstico de mucositis. Generalmente puede observarse un aumento de la profundidad de sondaje por la inflamación y también una disminución de la resistencia del tejido al sondaje. Lo importante es que es un cuadro reversible, porque una vez que restauramos el control de placas, se resuelven los signos clínicos de inflamación. Aquí podemos ver dos ejemplos de mucositis. Se observan signos clínicos de inflamación, no hay pérdida ósea en la radiografía. En el caso de la izquierda, donde señala la flecha azul, había restos de cemento, que va a actuar como un factor retentivo de placa. En el caso de la derecha, en cambio, vemos una deficiencia de mucosa periimplantaria queratinizada. Si tomamos en cuenta todos los estudios presentes en la literatura, la evidencia para que exista un mínimo de mucosa queratinizada alrededor de los implantes para mantener la salud y estabilidad de los implantes es controversial. De hecho, hay situaciones clínicas que ante un buen control de placa, la presencia de mucosa queratinizada para mantener la salud no sería esencial. Si nos basamos en esto, la presencia de mucosa queratinizada tendría ventajas en relación al confort del paciente y en facilitar la remoción de placa. ¿Qué es entonces una periimplantitis? También es una condición patológica que está asociada a la placa que ocurre en los tejidos alrededor de los implantes, caracterizada por una inflamación de la mucosa, pero aquí tenemos una pérdida progresiva del hueso de soporte. Está demostrado en la literatura que los pacientes con un pobre control de placa y sin mantenimientos periódicos tienen mayor riesgo de desarrollar periimplantitis, y que el tratamiento de la misma puede disminuir los signos inflamatorios y detener la progresión de la enfermedad. ¿Cómo podemos definir una periimplantitis? Bueno, las características clínicas de las periimplantitis son signos compatibles con inflamación, sangrado de sondaje positivo y puede haber o no supuración. Pero tenemos un aumento de la profundidad de sondaje comparado con examinaciones anteriores, puede haber una recesión del margen mucoso y tenemos una pérdida ósea radiográfica. Y esta pérdida ósea es adicional o progresiva y va más allá de la remodelación ósea inicial que tienen los implantes luego de ser colocados o conectados con el emergente. Por eso es importante tomar radiografías e índices de profundidad de sondaje, ni bien se termina la rehabilitación protética, porque esta información nos sirve como referencia para controles posteriores. El grado de progresión de pérdida ósea puede variar entre pacientes. Si no se trata, va a tender a progresar en un patrón no lineal y la evidencia sugiere que parecería avanzar más rápido que lo observado en periodontitis. La periimplantitis no tiene características microbiológicas ni inmunológicas específicas y se asume que está precedida por una mucositis. Los principales factores de riesgo para el desarrollo de periimplantitis son pacientes con historia de periodontitis severa previa, mal control de placa y falta de mantenimientos periódicos luego de la terapia con implantes. Otras situaciones que pueden aumentar la prevalencia de periimplantitis son los implantes colocados en situaciones no ideales, que hayan quedado excesos de cemento posterior al cementado de la prótesis. En esta fotografía vemos este caso de una paciente de sexo femenino de 45 años de edad, tiene antecedentes de pérdida de piezas dentarias por enfermedad periodontal, y podemos observar en la radiografía pérdida ósea
En los implantes de la izquierda y en la foto clínica vemos recesión del margen de tejido blando, deficiencia de la mucosa queratinizada y acúmulo de placa. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos ningún registro previo? ¿Cómo podemos diagnosticar esta hiperimplantitis? Bueno, si no hay registros previos, si registramos una profundidad de sondaje mayor a 6 milímetros, sangrado del sondaje y osupuración, y en cuanto a la pérdida ósea, tendríamos que evaluar un nivel óseo a más de 3 milímetros apical de la parte más coronal del componente intraocular. Aquí vemos distintos ejemplos de hiperimplantitis con diversos grados de pérdida ósea. En este otro caso, vemos una paciente de sexo femenino de 41 años y en la radiografía panorámica se observa pérdida ósea alrededor de los últimos implantes. Al levantar un colgajo, corroboramos la imagen radiográfica con la imagen intraquirúrgica de los defectos. Y fíjense, la reabsorción alrededor de los implantes es en forma circunferencial. Por último, hay distintas situaciones clínicas que pueden llevar a complicaciones y comprometer la supervivencia del implante antes o después de su colocación. El proceso de cicatrización luego de la pérdida de la pieza dentaria trae como resultado una disminución del volumen del proceso alveolar o del reborde, generando deficiencias en los tejidos duros y blandos, que podrán requerir de intervenciones terapéuticas para corregirlas. Y como el implante debe devolver la función y estética, debe ser colocado en una posición protéticamente guiada, es decir, en la situación ideal. Las deficiencias pueden ser por una causa aislada o por una combinación de varios factores. En lo que respecta a las deficiencias de tejidos duros, estas pueden ser previas o posteriores a la colocación del implante. Previas a la colocación del implante son situaciones que hacen que la cantidad de hueso disponible no permita colocar el implante en la posición ideal. Y van a requerirse técnicas de regeneración ósea o elevación del piso de seno para lograr el terreno adecuado. Estas deficiencias pueden ser por pérdidas de una pieza dentaria, exodoncias traumáticas, periodontitis, infecciones endodónticas, fracturas longitudinales, una altura ósea inadecuada porque faltan, por ejemplo, las piezas dentarias posteriores y se ha neumatizado el seno maxilar. Cualquier traumatismo general que puede involucrar los tejidos periorales o intraorales, y algunas enfermedades sistémicas que están asociadas con una formación incompleta o anormal de dientes y huesos. Por ejemplo, una displasia ectodérmica, donde si no se forman los dientes, puede estar reducido el volumen de hueso o no formarse. En cuanto a la deficiencia de tejidos duros post-implantes, puede ser por una mal posición del implante, por ejemplo, un implante colocado en una posición más hacia vestibular de lo que corresponde, puede, como consecuencia, traer también una recesión del tejido mucoso. La perimplantitis, que lleva a la pérdida de tejidos duros y blandos. Una sobrecarga antes o después de la integración del implante. ¿Qué quiere decir? Que haya una sobrecarga mecánica durante la fase de cicatrización que impide que el implante se integre, o luego de que la osintegración se haya producido, destruye esa osintegración lograda. Por otro lado, la presencia de tejidos blandos delgados, defectos en salud, como ser la existencia de dehiscencias o fenestraciones en el reborde óseo, y de nuevo tenemos las enfermedades sistémicas, que pueden ser pacientes con ingesta de difosfonatos en altas dosis por periodos prolongados, que pueden resultar en necrosis óseas en conjunto con la terapia de implante, o pacientes que hayan recibido o reciban altas dosis de radiación. Bien, con respecto a la deficiencia de los tejidos blandos, pueden ser nuevamente previas o posteriores a la colocación del implante. Previas a la colocación del implante son aquellas situaciones en donde la cantidad de tejido blando disponible no permite un buen cierre de los tejidos luego del proceso de regeneración ósea, que no van a permitir un cierre pasivo, o sea, sin tensión de la herida,
ya sea el cierre primario, por ejemplo, del colgajo donde se colocó el implante, o la adaptación del tejido queratinizado alrededor de la plataforma del implante. Esto puede ser por pérdidas dentarias, que así como se reduce el tejido óseo, también se va a reducir el tejido blando que lo cubre. La enfermedad periodontal no solo produce pérdida de soporte óseo o inserción, sino que puede generarse una recesión y dejar un defecto de tejido blando. Y nuevamente las enfermedades sistémicas, como por ejemplo la osteogénesis imperfecta, donde hay una formación de hueso incompleta y por ende va a haber menos volumen óseo para colocar un implante. Se necesitará aumentar el volumen óseo en esta situación y por ende el tejido blando va a ser insuficiente para cubrir o intentar cubrir el volumen de hueso durante la cirugía de restauración. Y posimplante puede ser la falta de altura de tejido blando vestibular porque hay una falta de altura en la tabla ósea vestibular. La altura de la papila, que va a depender de la distancia en la que estén colocados los implantes. La altura de la papila entre implantes va a estar determinada por la altura de la cresta ósea entre los implantes. Deficiencias en el tejido queratinizado, y otro factor es la migración de las piezas dentarias a lo largo de la vida y los cambios esqueletales. La erupción continua de las piezas dentarias puede generar discrepancias entre la altura facial de los tejidos blandos de las coronas sobre implantes y sobre los dientes, aunque esto es un fenómeno que lleva tiempo y tarda en manifestarse clínicamente. Vamos a ver unos ejemplos de periimplantitis. En este caso tenemos deficiencia de tejidos puros, que están asociados a la mal posición del implante en posición de 16, está demasiado vestibularizado, y deficiencia de tejidos blandos con ausencia de mucosa queratinizada. Esto constituye una situación de riesgo para el desarrollo de mucositis y periimplantitis, que es lo que ha sucedido en este caso. También observemos que hay coronas sobrecontorneadas, que constituyen un factor retentivo del flanco. Al levantar un colgajo en la foto de la derecha podemos ver la falta de hueso por vestibular. Veamos otro ejemplo. Es una paciente de sexo femenino de 41 años. Al levantar el colgajo podemos observar la ausencia de tabla vestibular y un defecto más marcado en el implante que está en la zona media. Para terminar con esta clase les dejo una frase o una cita del Dr. Branneman que hace referencia al cambio de paradigma que representó el advenimiento de la implantología, abriendo un abanico de posibilidades para dar una solución a los pacientes edénticos.